América. Diálogo directo con los protagonistas en Buenos Días, América. Buenos días, América. 7:06 a.m. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Gustavo Isch, consultor político, experto en temas electorales y también exsecretario de Comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Virginia. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para Ángel y para toda la audiencia. Doctor, ¿hay políticamente una agenda de gobierno tras el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa? Me parece que el informe de Noboa llegó a la Asamblea con un libreto muy claro. Reafirmar la guerra contra el crimen, blindar decisiones muy impopulares durante todo este año de gobierno y encuadrar las críticas como conspiración de mafias y pseudopolíticos. Yo no veo que haya cambiado en lo absoluto lo que ha venido haciendo. Me parece que el problema no es un problema de enemigos políticos ni de prensa corrupta o golpista, sino que es un problema de prioridades del régimen. Prioridades políticas, prioridades morales, porque es una gestión que no se puede evaluar solo por el anuncio de las medidas, sino por el impacto tangible de ese año de gobierno en la vida cotidiana. O sea, con un país atravesado por crisis superpuestas, ¿no? Seguridad, economía, servicios públicos, la crisis en el sector público de salud, desconfianza en las instituciones. La ciudadanía esperaba una hoja de ruta y un reconocimiento, Virginia, un reconocimiento del presidente, reconocimiento honesto de los límites y de las responsabilidades que ha tenido para que la situación esté como está al momento. Y lo que recibió el país fue primero, días antes, una carta súper polémica que retrata más el malestar del presidente que el malestar social. Entonces, me parece que adicionalmente hay temas mucho más graves sobre los que no se dijo absolutamente nada en realidad, como el conflicto entre Ecuador y Colombia, que ya le ha pasado una factura enorme a cientos de familias, de emprendedores, de pequeños industriales, de comerciantes y de consumidores. Ha quebrado muchas de esas empresas, muchos de esos emprendimientos. Y además, políticamente a nivel regional, le deja muy mal parada la imagen del Ecuador y debilita la integración regional, ¿no? Porque la CAN emite una comunicación absolutamente clara para que esa guerra arancelaria se termine, porque afecta precisamente a esa integración. Y el gobierno responde con evasivas, el gobierno nacional. Entonces, me parece que no hay lo que habría sido interesante, lo que habría sido importante, un cambio en lo que se ha venido haciendo, sino seguir en lo mismo. Efectivamente, usted lo acaba de mencionar, el presidente Daniel Noboa, dentro de su rendición de cuentas o su informe, no habló acerca de lo que tiene que ver en el tema, en el ámbito internacional, tampoco mencionó algo así de la minería y tampoco sobre el petróleo. En ese sentido, usted con su experiencia como experto en comunicación de gobierno, ¿existe una deuda por parte del gobierno en lo que tiene que ver con la comunicación? A estas alturas, yo diría que no es una deuda, es una estafa lo que se está haciendo. ¿Una? Una estafa. Estafa. ¿En qué sentido? Se utiliza la comunicación desde las redes digitales, desde espacios preelectorales y electorales en curso, para pintar un país que no existe. O sea, un país que está combatiendo y está teniendo éxito y le está ganando la guerra a la inseguridad. Un país que está creciendo económicamente, lo cual implica más empleo, lo cual implica más seguridad, lo cual implica más ahorro, más oportunidades para los jóvenes. Le está diciendo esa comunicación al país
que este es un gobierno que sí, que está haciendo algo que ningún otro se atrevió a hacer, pero que es lo que tenemos en la realidad, a lo que yo me refería con los resultados que día a día la gente está viendo y que se expresan en algunas, ya desde pocos meses atrás, cifras muy consistentes de distintos estudios de opinión pública, ¿no? O sea, tercera semana de abril, un estudio de opinión de una empresa iberoamericana, Macen, 61.4% el país no va por camino correcto, a 1.500 entrevistados a nivel nacional. 56.1% en abril desaprueba la gestión del presidente. Las razones, 67% de ese 56.1 le dice porque no hace nada, porque no resuelve. El 62.5% a ese mes de abril declara haber sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses. Y el dato más grave, Virginia, es que el 59.3% en abril, antes de esa cartita famosa del 21 de mayo, descomedida, agresiva, en la que tampoco da cuenta de sus responsabilidades, no habla de nada de lo que le interesa al país, sino habla de sí mismo y de su entorno íntimo. El dato más importante es que el 59.3% de la gente estaría a favor de la revocatoria. El CIES publica días después otro estudio de opinión, lo hace también Comunicaliza, y en la investigación del CIES para Quito y Guayaquil, el 80% de la gente piensa que el país no está bien, que el país no está caminando por el camino correcto y que en los próximos 6 meses la situación no va a mejorar. Es que hay una crisis además institucional. O sea, la gente no cree en las instituciones, y tengo unos datos que son escalofriantes sobre lo que piensa la gente de las instituciones, pero sin embargo, todas las instituciones públicas, todas, tienen un porcentaje de aceptación mayor al que tiene el propio presidente. O sea, hasta la Asamblea tiene un punto más de aprobación de lo que tiene y registra el presidente de la República. Entonces, comunicar que aquí lo que se está haciendo está bien hecho, que todo va a cambiar, que ya vienen medicamentos de la India, o sea, bueno, ¿y qué puede decirnos, qué puede asumir como responsabilidades de todos estos meses en los que se le ha muerto gente en los hospitales del sector público por falta de medicinas, por falta de personal, por falta de infraestructura? Familias desesperadas viendo a sus familiares que no tienen medicamentos para atenderse en enfermedades catastróficas. O sea, no es un tema de anuncios, no es un tema de fuegos artificiales cada vez que le toca estar en algún medio de comunicación, o como ahora obligatoriamente tenía que ir a la Asamblea para decir lo mismo de siempre, Virginia. Doctor, usted mencionó la realidad. El presidente Daniel Noboa rehuyó a la realidad al no mencionar el caso Progen cuando se refirió a casos emblemáticos que tienen que ver con la corrupción en el país. Sí, a ver, es que el régimen lo ha venido haciendo, y todos esos entornos que replican esos discursos, esas narrativas que salen desde redes sociales, que salen desde bots, desde trolls, para fincar la idea de que este es un nuevo país en el que se está combatiendo al viejo país, y el viejo país es la corrupción y aquí no hay corrupción. El caso de Progen es uno de los tantos, por lo menos una docena, que desde que asumió el mandato luego de la muerte cruzada han venido siendo denunciados por prensa seria, por prensa responsable, por organismos y movimientos sociales, sobre los cuales no se ha hecho mayor cosa. Y en el tema de Progen, hay que mirar el procedimiento, pues. Y en ese procedimiento no están solamente 2 personas. Hasta donde yo recuerdo, si la memoria no me falla, hay alrededor de 15 enjuiciados, 15 procesados y 2 responsables que tienen un poder político sumamente fuerte, sobre los cuales no se dice nada. Entonces, salir con esa carta el 21 de mayo, a decir, en Progen,
que la justicia haga lo que tiene que hacer y que se castigue a los culpables, es no decir nada, porque en otras circunstancias y a otros actores, sobre todo a los de la oposición, sí se los ha señalado con nombres y apellidos y se les ha generado medidas cautelares, medidas judiciales, presiones desde instituciones sobre las cuales tiene gran capacidad de presión el Ejecutivo, incluso a comunicadores, a medios de comunicación. De eso no se dice nada. Y han sido vinculados. No se dice nada sobre... Claro, es que Virginia, no se dice nada sobre el impacto que ha tenido en la Amazonía, por ejemplo, la extracción minera. Es un impacto gravísimo. No se dice nada sobre lo que la gente piensa respecto a las inversiones que pueden venir por ese campo de extracción minera por parte de países que son realmente potencias económicas, que tienen unas capacidades infraestructurales de producción, de comercio. Tiene su propia moneda. Ecuador no es dueño ni siquiera de su propia moneda, Virginia. O si salen... Para competir. O si salen tarde de temas que son sumamente importantes para el país, o si no, no salen, se omiten. Exactamente, ¿sabes? Se los minimiza. Y se sigue echando la culpa al correísmo, a la prensa que ni se quiere, a los conchudos, entre comillas, como los llama, a la gente que no entiende cómo ya la inseguridad ha mejorado a través de los toques de queda y ha mejorado a través de los estados de excepción. Pero cierra un año, es un gobierno que cierra un año de gestión en el que el país sigue estando en el ranking de los países más peligrosos del mundo. Doctor, ¿cuál es la persecución que se ha hecho a las mafias? Hay capos de la mafia que han sido ubicados no en este país, sino en otros países. Aquí se les fugó pito. 7:18. El tema del desempleo. ¿Qué se ha hecho para contener el desempleo? ¿Dónde están las oportunidades económicas generadas por inversión pública, privada, que hayan generado mayor empleo en el país? Al contrario, miren las cifras del INEC, del propio INEC. Cotejen con las del Banco Hay un Central. Contraste. Ahí. Exactamente. Hay un contraste. Y cotejen con las del IES en relación a cuántas nuevas afiliaciones se han podido generar, o más bien desafiliaciones en este periodo. Y evidentemente esa comunicación no nos está diciendo lo que los ecuatorianos necesitábamos saber, que es con ciudadanos. Sí, hemos venido en una situación muy grave, estamos enfrentando un narcotráfico que es una industria internacional, se necesitan hacer muchas cosas y algunas de ellas que hemos intentado hacer no las hemos podido lograr, pero vamos a mejorar. Doctor, lo que se destaca mucho son en el tema macro, más no en lo micro, que es lo que se requiere. Exactamente, pero a ver, el tema macro y sobre todo el macroeconómico, ¿hay algún alivio o alguna mejora en lo que tiene que ver con la política fiscal? Que es una política de recaudación. O sea, cuando hablamos de política de recaudación, es una política de imposición por el lado de los impuestos, pero no de generación de empleo seguro, de empleo sustentable, de empleo adecuado, utilizando los mismos términos del Banco Central o del INEC, que le permita decir, este país tiene mayor inversión productiva, hay más gente que está trabajando, que está invirtiendo en una serie de aspectos y por eso hay más flujo de caja. No, aquí hay una política fiscal impositiva a través de la eliminación del subsidio a los combustibles, el crecimiento de la recaudación por el incremento de las gasolinas, lo del IVA y el endeudamiento con el Fondo Monetario que le ha permitido tener al gobierno, cuando el agua le estaba llegando al cuello, dinero para pagar sueldos, dinero para ponerse al día con algunos campos, para fortalecer al ejército o a la policía. No nos olvidemos que en plena campaña electoral les pagó un bono. Sí. O sea, dinero que se utiliza, insisto, en medio de esos escenarios para generar un país en el que la pobreza se dice
ha bajado al 21.7% de la pobreza absoluta, que es un récord a nivel de todos los gobiernos, pero la pobreza se mantiene porque hay más del 60% de ecuatorianos que no comen 3 veces al día. Hay más del 60% de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen empleo fijo. Hay más del 60% de ecuatorianos que no tienen la capacidad de comprar los elementos que componen la canasta básica familiar. Entonces es muy sencillo a ratos hablar de lo macro, porque mucha gente no entiende, mucha gente no es economista, mucha gente no tiene esa capacidad de agarrar las cifras y contrastarlas para ver por qué entonces estamos sufriendo los ecuatorianos, ese gran porcentaje de ecuatorianos, lo que estamos sufriendo. Y eso sin hablarle del tema del lavado, Virginia, porque entonces si está, y es lo que nos dice mucho la narrativa oficial, ¿no? Si no estamos bien y solamente somos los quejumbrosos de toda la vida, somos los del viejo país, donde si tenemos ese incremento de la economía, ese mejoramiento de la economía, ese combate a la pobreza, ¿de dónde salen esos recursos? Esos recursos no están en caja, porque no hubo recursos para atender la crisis de salud pública. Más bien se le disminuyeron esos recursos del presupuesto, se disminuyó el presupuesto de la educación, y luego, en virtud de esa caída de la imagen del régimen en medio de estos momentos electorales o preelectorales, donde incluso perdió el plebiscito y del plebiscito no dijo absolutamente nada, hay casi que un 45% de presupuesto no ejecutado encima de todo esto por parte de las instituciones públicas. O sea, en medio de que no hay presupuesto, de que se reduce el presupuesto en sectores que son claves socialmente hablando, se redirigen a inseguridad, la inseguridad no ha sido controlada, tampoco pueden ejecutar el presupuesto de salud. Pero claro, nos inundan con una comunicación publicitaria, nos inundan en redes sociales, campaña permanente en territorio, y ese es lamentablemente el país que tenemos. No veo que políticamente ese mensaje del 24 de mayo nos haya dado realmente a los ecuatorianos mensajes positivos, mensajes sobre esperanzadores de que las cosas van a cambiar. Así fue un mensaje a la defensiva, en el sentido de que sigue atacando a otros y no somos sus propias responsabilidades, y a decirnos somos fuertes, nosotros no nos cansamos, no necesitamos un presidente que no se canse, Virginia. El Ecuador necesita un presidente que ejecute pensando en que las prioridades son las prioridades del país y no de su entorno íntimo. Y que no se desgaste, porque recién llevamos un año de trabajo, un año de gestión. Y en ese sentido, algo breve, doctor Gustavo, y después de un año completo de gestión, ¿es válido que el presidente Daniel Noboa siga insistiendo que recibió un país con problemas de seguridad, problemas económicos, y no está también decir de salud? Algo breve, doctor, en honor al tiempo, por favor. A ver, es una costumbre de todos los gobiernos de echarle la culpa al anterior. Lo inteligente, lo importante para el país es, como hay crisis generalizada y vamos a hacer cambios, lo dijo el correísmo, y empezó a hacer alguna serie de cambios, algunos muy polémicos, algunos con muchos sobreprecios en inversión pública, mucha corrupción, etcétera. Algo empezó a hacer. Viene un nuevo gobierno y dice, es que la mesa no ha estado servida. Viene otro gobierno y dice, es que la crisis que hemos recibido y la inseguridad que antes no había, como que esos gobiernos esos políticos que llegaron a la presidencia no se hubieran enterado en campaña o antes de que en este país habían problemas económicos, de que en este país desde el 2018 se rompió la tregua, esa suerte de paz que existía entre los grupos armados colombianos y el Ecuador, ¿no es cierto? Que recién se sientan en Carondelet. ¡Oh, sorpresa! No ha sido el país que nosotros pensábamos que era. No, y recibimos un país además con un problema mucho más grave de crecimiento de inseguridad. Y por eso es que no hemos podido. A ver, comparen las cifras económicas de Moreno con las cifras económicas de ahora. Moreno tuvo que enfrentar la pandemia. ¿Ya? Entonces, no es cosa de echar la culpa a otros. ¿Enfrentó la pandemia Lenín Moreno? Por supuesto, o sea, la pandemia vino... en el gobierno de él. Lenín Moreno a nivel mundial. Sí, o sea,
Ahí, ¿cómo es lo que enfrentó Lenín Moreno? Igual que otros países. Al principio, ningún país, ni desarrollado ni no desarrollado, no sabían qué hacer. Algo que no sabía cómo funcionaba. O sea, nadie sabía cómo se estaba contagiando la gente, ni el impacto que tenía, etcétera, etcétera. En la compra de vacunas. Porque ahí vino el Guillermo Lasso con el tema de las vacunas. Él enfrentó. Cuando ya estaban generados todos los contratos para comprar las vacunas, Virginia. Cuando ya se hizo el trabajo más fuerte. Cuando ya se redujo, se tomó del presupuesto dinero para incrementar el bono familiar porque la gente no podía salir a trabajar. Hay un episodio del presidente Lenín Moreno cuando ya cortó palito, entre comillas, con el presidente Rafael Correa, fue porque él dice que le habían dicho que la mesa estaba servida y no fue así, la realidad era otra, la del país. Entonces, eso tampoco hay que olvidar acá en la historia de nuestro querido Ecuador. 7:27, doctor. Por supuesto. Estamos despidiendo. Responsabilidades en lo que está pasando. Sí, todos. Estamos despidiendo, doctor Gustavo Is. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Consultor político, experto en temas electorales y exsecretario de Comunicación. Gracias por la asistencia. Gracias por la invitación, Virginia. Bien, muchísimas gracias, mis amigos.